Bienvenidos, qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Antes de continuar adelante con nuestra serie El Currículo, basada en el Sermón del Monte, me gustaría que pudiéramos nosotros celebrar lo que Dios ha hecho en nuestros medios a través de las generaciones, mientras hemos sido alumnos del Señor y escuchado este sermón tal vez una y otra vez. Verás, este sermón es muy importante porque fue la guía que Jesús le dio a los discípulos de cómo podían ellos vivir la buena vida. Y hasta este momento en nuestra serie nosotros hemos visto el contenido práctico y más importante de nuestro Señor Jesucristo en relación a sus enseñanzas. Y lo que viene a continuación, después de haber visto el capítulo 5 y el capítulo 6 de Mateo, lo que viene a continuación en el capítulo 7 es una invitación a poner adecuadamente en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a usar el mensaje del día de hoy como un paréntesis, como una preparación para esa sección tan importante que viene adelante para nosotros. Verás, Jesús esperaba que sus recién reclutados discípulos, 4 pescadores, aprendieran lo fundamental acerca de cómo ellos tenían que vivir en obediencia a las enseñanzas de su maestro para que se convirtieran en personas muy efectivas en el llamado que el Señor les había dado. El llamado que Jesús les hizo a estos discípulos fue un llamado extraordinario. Cuando Jesús invitó a sus discípulos, Él les dijo lo siguiente en Mateo capítulo 4 versículo 19: vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Así de extraordinario era el llamado que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a sus discípulos. Ese llamado a sus discípulos fue extraordinario en el sentido en que les iba a ser imposible desarrollar tal labor por sí mismos. No iban a poder desarrollar el llamado que el Señor les habría dado si ellos no dependían del Señor. Prácticamente Jesús llamó a sus discípulos a invertir en una agenda que tiene que ver con transformar mentes, que tiene que ver con transformar corazones. Y yo no sé si has pensado en esto, pero eso es algo muy difícil. Transformar las mentes y los corazones de otras personas es tal vez lo más difícil que podemos hacer, y yo quisiera atreverme: es imposible. Trata de convencer a tu adolescente de que tu postura es la correcta. Si no logramos ni convencer a nuestro esposo, a nuestra esposa, de que nuestra perspectiva es la adecuada, imagínate qué tan complicado va a ser buscar cambiar sus mentes y sus corazones con respecto a Dios. Sin embargo, estos discípulos le creyeron a Jesús y lo dejaron todo atrás. Dejaron sus redes, dejaron sus barcos, dejaron su familia para comenzar a seguir a Jesús. Mas no tomó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que aquello a lo que Jesús los estaba llamando iba a requerir mucho más que su mayor esfuerzo. Seguir a Jesús les iba a requerir algo extra. Di conmigo: extra. De ahí viene lo extraordinario. Tú y yo podemos vivir vidas muy ordinarias facilito, pero vivir vidas extraordinarias requiere lo extra. Y en esta semana de alcance global para nosotros vamos a repasar juntos las enseñanzas de Jesús en este sermón del monte. Generalmente la tradición de nuestra iglesia por décadas es que en esta semana de alcance global queremos ver más allá de la ciudad de Escondido, del condado norte de California, del país de los Estados Unidos. Queremos ver mucho más allá y poder unirnos, sumarnos, colaborar en nuestro esfuerzo de alcanzar a personas mucho más allá de aquí nuestro entorno. Y creo que eso es muy importante, porque nos recuerda que nuestro llamado incluye alcanzar a personas más allá de nuestra localidad. Incluye alcanzar a personas que viven muy lejos de nosotros.
Dicho esto, yo creo que si bien es importante para nosotros invertirnos en los esfuerzos de engrandecer el reino del Señor en otros países y lugares del mundo, es importante. Pero lo que hagamos tiene que fluir de lo que está sucediendo en nuestra propia ciudad y localidad. No podemos aspirar a hacer grandes cambios y transformación allá lejos si no fluye de la transformación y del renuevo que sucede aquí entre nosotros. En otras palabras, nuestros esfuerzos locales y globales tienen que caminar simultáneamente. Lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios está haciendo allá, tiene que estar bien alineado. No tenemos por qué sorprendernos de lo que Dios está haciendo allá, si lo que Dios está haciendo aquí también es extraordinario. Pues nuestro llamado no ha sido a practicar una religión o solamente a ir a la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados a poner nuestra fe en acción, sobre todo cuando vemos la necesidad espiritual que hay en la humanidad. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la humanidad está en tremenda decadencia espiritual. La metáfora de la humanidad siendo como peces es muy interesante. Cuando el Señor le dice a estos pescadores, vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres, estaba asumiendo que la humanidad eran como peces en el agua. Esa metáfora es tremenda, porque se alinea con la idea bíblica de que el mar representa un lugar muy caótico. Y es que así vive la humanidad lejos de Dios. La humanidad lejos de Dios vive en el caos espiritual. Vive completamente alejada de Dios. Y el Señor llamó a sus discípulos a ir a pescar. Los llamó para acercar a la humanidad que vive hundida en el caos del pecado con el Creador. Los llamó para que proclamaran las buenas noticias de Jesús el Salvador. Un llamado no solamente extraordinario, sino también muy costoso. Un llamado que va a costar. El costo para estos seguidores de Jesús sería dejarlo todo atrás, dejar la comodidad de su vida a un lado para vivir en completa entrega y amor a Dios y a los demás. Eso es lo que iba a requerir. Esas eran las implicaciones. Estos hombres sabían lo que implicaba ser pescadores de peces. Ellos no tenían ningún problema siendo pescadores de peces. Lo habían hecho desde pequeños y ahora como adultos sabían cómo funcionaba el negocio. Ciertamente cuando no pescaban nada, toda la noche se desilusionaban, pero sabían que el día siguiente probablemente vendría una mejor pesca. Pero ¿cómo pescar hombres? Es la pregunta. ¿Cómo pescar mujeres? ¿Cómo pescar jovencitos y jovencitas, niños y niños? ¿Cómo pescar personas? Estas personas comenzaron a aprender de Jesús lo que implicaba precisamente eso, convertirse en pescadores de hombres. Y esa transformación que vendría a través de su aprendizaje los iba a convertir en instrumentos que Dios utilizaría para traer salvación por medio de Jesús a la humanidad. Jesús los había llamado para que colaboraran con Él en su obra redentora y salvífica. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que las fuerzas alemanas arrasaran con los ejércitos de Bélgica y de Francia, y que el ejército británico quedara completamente acorralado en el norte de Francia, porque los alemanes estaban arreciando por un lado mucho en contra de ellos y el mar se encontraba a sus espaldas. El primer ministro británico, Winston Churchill,
se dio cuenta de la situación y le ordenó al comandante de su ejército que evacuara cuanto antes a la mayor cantidad posible de tropas del puerto de Dunkerque en Francia y los trajera de nuevo a la Gran Bretaña. Con el rápido avance de los nazis, se estimó que se podría evacuar con éxito a solamente 45,000 hombres de los 330,000 que estaban peleando. Así que el 26 de mayo de 1944, Gran Bretaña convocó a un día nacional de oración. La nación comenzó a orar y al día siguiente comenzó la operación Dínamo. Di conmigo, Dínamo. Me encanta el título de esa operación, porque si tú y yo conocemos un poquito de la escritura y hemos escuchado a pastores que les gusta hablar del griego, entendemos que el origen de esta palabra es poder, es fuerza, y recibirán dínamo cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar nosotros? Durante las últimas semanas hemos estado escuchando un conjunto de enseñanzas muy fundamentales de Jesús. Y el asunto es, ¿qué vamos a hacer tú y yo con esas enseñanzas? Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿y ahora qué? Después de haber pasado 9 semanas escuchando el sermón del monte, la pregunta es, ¿ahora qué? Now what? ¿Cómo vamos a responder a lo que hemos estado aprendiendo juntos durante este periodo de tiempo? ¿Sabes lo peor que nos puede pasar? Es estar aprendiendo sin poner nada a la práctica. Eso es lo peor que le puede pasar al creyente. Para empezar, la primera semana de nuestra serie aprendimos que se nos ha llamado a ser aprendices de Jesús de por vida. We have been called to be lifelong learners. Y una de las primeras cosas que notamos es que Jesús les dio este sermón a sus discípulos mientras estaban rodeados de las personas que ellos tendrían que aprender a ministrar, que ellos tendrían que aprender a servir, que ellos tendrían que aprender a pescar. ¡Qué maestro tan impresionante! Les va a enseñar el ABC de la vida cristiana a sus discípulos. Pero no lo hace encerrado. No lo hace solamente en presencia de ellos. Las multitudes lo siguen y decide darle esta magistral enseñanza a sus discípulos en frente de toda la sociedad. Y dicho sea de paso, esta multitud era una multitud con muchas necesidades y que vivía en gran opresión. Y eso es lo que quiero que durante este mensaje tengas en cuenta. Los discípulos están obligados a aprender de Jesús, pero están rodeados de la gente con quien ellos tienen que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Es como si tú y yo no nos juntáramos en un edificio donde nos aislamos de la sociedad. Es como si tú y yo nos pusiéramos a escuchar mensajes de la palabra del Señor donde toda la comunidad de escondido escuchara. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, porque su mensaje no podría quedar encerrado de esa manera. Ahora todo el mundo se iba a enterar que es lo que el maestro les había enseñado a estos discípulos que tenían que hacer. El maestro estaba enfadado, el maestro estaba harto de los líderes religiosos de Israel que hacían lo bueno con la motivación incorrecta. Por eso el maestro comenzó a enseñar a sus discípulos donde todos pudieran escuchar.
Ahora, esta multitud también escuchó la instrucción de Jesús, pero los obligados a aprenderlas y a llevarlas a la práctica eran sus discípulos. Imagínate el nivel de responsabilidad, o como dice el americano, de accountability. Esto es como si Jesús te estuviera enseñando toda su enseñanza más importante frente a aquellos que te rodean. Que ellos escuchan todo lo que Él te está diciendo a ti. Creó expectativa en el corazón de las multitudes acerca de cómo los discípulos deberían de vivir. El asunto es que con 2000 años de tradición cristiana en este mundo, todos tienen una idea, al menos en nuestro contexto, de cómo se debe de comportar un cristiano. Y algunas veces esa idea está trastornada, pero muchas veces la gente, la sociedad, le da en el clavo. Mis hermanos, todos saben que tenemos un estándar muy elevado. Mateo 5 del 1 al 2 dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó él la palabra y comenzó a enseñarles. ¿Te das cuenta? Todos escucharon el mensaje y sabían cómo los discípulos, por lo tanto, tendrían que comportarse. Y pronto se dieron cuenta las multitudes que tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos un estándar elevado. We have a higher standard. La gente que no conoce a Jesús puede comportarse como sea. Es la gente de Jesús de quien la sociedad espera algo más. No por nada, actualmente en nuestra sociedad, el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en los Estados Unidos y sobre todo aquí en California, están descorazonados en contra de ti y en contra de mí. Porque fueron el 60% de los evangélicos que votaron por un candidato que ellos descalifican como alguien que tiene un carácter cristiano. La sociedad entiende cómo debe de ser la calidad de nuestras decisiones. La sociedad espera que tú y yo actuemos con estándares elevados. Ahora a lo mejor podemos argumentar, la otra parte no tenía necesariamente esa moralidad elevada. Será el sereno. Ahora sí que prácticamente por uno o por lo otro, el mundo siempre va a cuestionar a la iglesia, porque la iglesia se entiende y se sabe que tiene que ser compasiva, que tiene que amar. Sabes, como seguidores de Jesús, tú y yo existimos para bendecir al mundo. We exist to bless the world. El Señor nos ha bendecido para que podamos bendecir al mundo. Jesús se lo dijo a sus discípulos de la siguiente manera en el versículo 13 y 14 de Mateo 5. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, nuestra sola presencia en este mundo debería de ser una bendición. Tú y yo debemos de representar lo que es valioso y lo que es verdadero en este mundo. Di conmigo: valioso y verdadero. Eso es lo que tú y yo debemos de representar en este mundo. Mientras sigamos a Jesús, somos la sal y la luz de este mundo. As long as we're following Jesus, we are the salt and the light of this world. Y somos una minoría. Siempre ha sido así. Siempre hemos sido pocos, pero le agregamos mucho valor a la vida y al mundo. Hay una gran diferencia una vez que le pones una pizquita de sal a tu taco de carne asada. No es lo mismo.
No es y luego unas gotitas de limón, todo cambia. Todo cambia. Para empezar, estamos a favor de la vida. Eso es algo muy, muy importante. We are in favor of life. ¿Saben? Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús eran un grupo de personas que vivían muy desconectadas de las realidades de su comunidad. Por lo cual les era imposible a ellos sentir empatía y ser compasivos. Mira lo que dice el versículo 22 de Mateo 5. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio tribunal. Todo el que se enoje con su hermano será culpable de asesinato. Ustedes no existen para estar juzgando y criticando. Ustedes no existen para andarse enojando y andarles tirando tierra a otros. Ustedes existen amar. Con esto Jesús dejó muy claro que la supuesta justicia y rectitud de los religiosos no era otra cosa más que hipocresía y ceguera espiritual. Hacían lo bueno con la motivación equivocada o simplemente lo hacían porque se les había enseñado a hacer cosas y jamás cuestionar, jamás pensar. Piensa. Toma lo bueno. Desecha lo malo. ¿Cómo creen que lo estamos haciendo nosotros? Honestamente no importa. Y no deberíamos de tener gran interés por quién las personas votaron. Pero si eres un cristiano evangélico y después de que gana ese susodicho candidato te pones tu gorra roja de Make America Great Again, ¿cómo eso muestra compasión y amor? Igual si hubiera ganado el otro partido y eres cristiano y hubieras actuado así, ¿cómo? Entonces allí es donde tú y yo tenemos que ser conscientes de cada acción, de que cada palabra tiene peso. Además, en su sermón Jesús les enseñó a sus nuevos seguidores que constantemente somos tentados por un pecado que corrompe. We are constantly tempted by a sin that corrupts. Y en esta sociedad tan hipersexualizada en la que vivimos, Jesús les dice en Mateo 5:28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido con adulterio con ella en el corazón. El Señor entendía que esto era muy importante. Piensa en esto por unos segundos, en las implicaciones de ello. La razón por la que el pecado sexual provoca tanto dolor y desilusión es porque es un pecado muy íntimo. Es un pecado muy personal, es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Es un pecado que afecta nuestra relación con Dios, es un pecado que afecta nuestra relación con los demás. Tú y yo debemos de ser ejemplo de pureza. Eso es lo que estos 4 pescadores están ahí al frente, escuchando al maestro, rodeados por una multitud. Y ahora ellos saben que el estándar de Jesús para estos 4 es que ellos tenían que vivir en pureza y santidad. Pues hicimos un compromiso serio. We made a serious commitment. Y es hasta ese momento que finalmente estos pescadores comenzaron a ver lo que les implicaría convertirse en pescadores de hombres. No era nada más lanzar las redes. Podías lanzar las redes todas las noches y no pescar nada. No es nada más lanzar el anzuelo. Puedes irte a pescar toda la tarde a Oceanside y no pescar nada.
Ahora tendrían que vivir de acuerdo a los estándares de Jesús, porque Él iba a guiar a los peces. Él iba a dirigir el anzuelo a la boquita de esos peces, cuando ese anzuelo fuera dirigido por el dínamo del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Por eso el Señor les dice en Mateo 5:33: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Si le vas a quedar mal a alguien, que no sea al Señor. Cumple tus promesas a Él. Ahora, ¿qué promesas le has hecho a Él? Si ustedes son buenos evangélicos, escucharon el evangelio desde el primer momento en el que creyeron. De hecho, ustedes fueron convencidos y persuadidos con ese evangelio que habla de que somos pecadores y estamos alejados de Dios, mas Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que aceptándolo a Él recibiera nuestro castigo que nosotros merecíamos y Él nos pudiera extender la vida. Lo primero que le dijimos al Señor después de escuchar el evangelio fue: perdóname. Ya no vivo para mí, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para el pecado. Ahora vivo para ti, ahora vivo para tu honor, ahora vivo para tu gloria. Sabes, con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Por nuestra cuenta va a ser imposible. Tenemos que permitirnos ser transformados a la imagen de Jesús, para así poder vivir nosotros a tal estándar, para así vivir nosotros con tal pureza, para así nosotros poder mostrar el amor de Dios a los demás. Sabes, la manera como amamos es un gran contraste con la manera como el mundo ama. Los republicanos aman a los republicanos, los demócratas aman a los demócratas, los que no votan aman a los que no votan. Pero como seguidores de Jesús, nuestra influencia es única. Our influence is unique. Nadie va a poder competir con la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor ama de una manera muy radical. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, ustedes y yo somos el quinto mandamiento. En las escrituras encuentras a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese evangelio, mucha gente allá afuera jamás lo va a abrir, jamás lo va a leer. El primer evangelio al que van a ser expuestos es al evangelio de acuerdo a Esteban, al evangelio de acuerdo a Yemima, al evangelio de acuerdo a cada uno de ustedes. Ellos van a ver tu vida, mi vida, y en base a lo que ven van a decidir si vale la pena considerar a Jesús o no. Y aun si nos desprecian, nosotros tenemos que seguir influenciando positivamente con nuestras acciones en este mundo. Y veíamos hace algunas semanas que nuestras acciones son un secreto bien guardado. Our actions are a well-kept secret. Sabes, para las personas religiosas no es difícil servir, no es difícil dar, no es difícil orar, no es difícil ayunar, buscando que los demás lo sepan. No es difícil. Jesús, por otro lado, les dice a sus nuevos aprendices: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Be careful not to practice your righteousness in front of others. Ahora, claro que tú y yo debemos de vivir para hacer el bien. Y
Y de nuevo, si nuestro proyecto es el más difícil al que hemos sido invitados a cambiar mentes y corazones de otras personas, definitivamente tú y yo tenemos que comenzar orando. It all starts with prayer. Todo comienza con oración. No puede comenzar buscando llamar la atención. Tiene que comenzar de rodillas. La misma red la puede estar lanzando otra persona y esa persona tiene una pesca abundante. ¿Por qué razón? ¿Comunicó mejor el mensaje? ¿Fue más elocuente en la manera como lo desarrolló? ¿Es más carismático o carismática la persona? No, antes de lanzar la red simplemente oró. Lo único que le preguntaron a Jesús sus discípulos, Jesús les enseñó todo, pero lo único que ellos sintieron que no les había enseñado, ellos se lo preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Porque Jesús oraba. He was a praying Jesus. Era un Jesús que oraba. Era un Jesús que clamaba al Padre. Y tú y yo honestamente tenemos muchísimo por qué orar. Pero no lo hacemos muchas veces porque no dependemos de Dios. No queremos depender de Dios. Queremos depender de nuestra elocuencia. Queremos depender de nuestra influencia. Queremos depender de nuestras fuerzas. Cuando tú oras, le estás diciendo al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes cambiar y transformar el corazón de mis hijos. Yo no puedo, pero tú sí puedes traer avivamiento a esta comunidad en escondido. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes empezar a sanar y a redimir y a transformar y a hacer milagros sorprendentes y sobrenaturales en medio nuestro. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Ahora más, siempre la oración de Jesús era seguida por acción. Después de que Jesús oraba, Él iba a actuar. Nosotros lo hacemos al revés, volteado. Primero actuamos y le decimos al Señor: bendice mi acto. El Señor primero oraba y después actuaba. Saben, nuestro servicio también es único. Our service is unique. Es único en el sentido en que lo que hacemos por otros, siendo guiados por la motivación correcta, se convierte en un tesoro eterno. Nada lo puede consumir, nada lo puede envejecer, nadie te lo puede robar. Lo que invertimos es un tesoro indestructible. De nuevo, el punto de Jesús es que como sus discípulos tenemos mucho que compartir. Ya no somos las víctimas, ya no somos los que estamos en necesidad, ya no somos los que debemos de buscar ser contados entre las minorías. Y ay, cómo sufrimos y cómo lloramos. Claro que no. En Jesús lo tenemos todo. Es más, damos y nos atrevemos a pelear por las causas injustas. Nos atrevemos a abrir la boca. Nos atrevemos a decir con convicción si una causa es o no es justa. Por eso Jesús dijo en el versículo 19 del capítulo 6 de Mateo: no acumulen para sí tesoros en la tierra. Y luego en el versículo 20, más bien acumulen para sí tesoros. ¿Dónde? En el cielo, papá. Ahora, ¿qué clase de cosas creen que son las que se pueden atesorar en el cielo? Esas cosas que podemos atesorar en el cielo son actos de generosidad y de compasión.
Esas son la clase de cosas que podemos atesorar en el cielo. Y así es como reflejamos mejor la imagen del Señor. Hemos sido creados, tú y yo, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo reflejamos esa imagen y semejanza? Comportándonos como Él, viviendo como Él, actuando como Él. Un Dios que es compasivo y amplio en misericordia, lento para la ira. Eso es lo que significa vivir para Jesús. Y vivir para Jesús es el antídoto a la preocupación. To live for Jesus is the antidote to worry. Vivimos en una sociedad muy preocupada. Ahorita las tensiones están elevadas. Hay gente que está pensando irse del país y algunas personas de nuestra demografía están pensando que a lo mejor nos corren de este país. Jesús es el antídoto a la preocupación. Es más, yo me tengo que poner bien trucha. Porque si el Señor va a empezar a mandar a algunos de ustedes como misioneros para allá, para el sur, los tenemos que entrenar bien. Pero si el Señor nos quiere aquí, es más, quiere traer más misioneros aquí de Latinoamérica a los Estados Unidos de América, también los tenemos que entrenar bien. Ahí es donde está mi mente. ¿Cómo vamos tú y yo a invertirnos en el engrandecimiento del reino de los cielos donde quiera que estemos sin preocupación? En otras palabras, mientras nos enfoquemos en nosotros mismos, vamos a estar preocupados. Mas vivir para Jesús y su agenda, por otro lado, es lo único que nos puede llenar de satisfacción. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles todas esas cosas? Todas las cosas que necesitas, no que quieres. Yo sé qué es lo que queremos. Yo quiero lo mismo que tú. Todavía me agüito porque no tengo casa propia. Y todavía quisiera hacerle la lucha a comprar una casa de 700,000, 800,000 dólares. Y era qué bonito. Mis hermanos, en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Aunque no tengamos todo lo que queremos. Tú y yo hemos sido llamados a buscar el reino de Dios y las causas que son justas delante de Él. Digamos, se pone bien agresiva la cosa. Regresa la Border Patrol aquí escondido. Regresa el ICE. Y empiezan a hacer sus fechorías. Y me agarran a uno de ustedes. Tú sabes cómo te la quieres aventar. Si quieres que ese día del juicio haya 50 de nosotros atestiguando que eres una persona digna y buena para estar en este país, que suma, que apoya, que sirve, que ama, o quieres rifártela solo o sola. Mis hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Y hoy más que nunca tenemos que invertirnos en un mundo con tanta necesidad. Hoy más que nunca tenemos que empezar a vernos los unos a los otros como ciudadanos del reino de los cielos. Y como te digo, si nos despiden algunos de nosotros en este país, nos vamos como misioneros. ¿Qué tal? Tú estás pensando, ay pastor, es que usted tiene papeles y por eso. Bueno, ya escuché las noticias y de acuerdo a las noticias que a veces dicen de todo menos la neta, ya dicen que hasta a los ciudadanos naturalizados les pueden quitar los papeles. ¿Puedes creerlo? Tú y yo no podemos estar enfocados en lo que dice CNN o Fox News. Tú y yo tenemos que estar enfocados en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, vamos a sumar.
Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, vamos a pescar. Pero si aquí no pescamos nada, entonces ¿cuándo vamos a empezar? Mis hermanos, ustedes y yo somos la sal y la luz de este mundo de oscuridad. Tú eres la luz. Tú eres la sal. Tú y yo. Después de 2 días, las embarcaciones británicas pudieron evacuar a 48,000 soldados, 3,000 más de lo planeado. Pero eso no sabía victoria. Todavía estaban en peligro casi 300,000 soldados. Sin embargo, por varios días los alemanes no atacaron, ya que después de esa oración, el 26 de mayo de 1944, una densa neblina cubrió el área. Y los barcos británicos pudieron continuar sus viajes de evacuación. Al ver la oportunidad, los que estaban al mando ampliaron la visión y se les hizo un llamado a todos los que tuvieran un barco de vela o pescador, o simplemente porque lo tenían, a que se unieran al esfuerzo de evacuar a los soldados. 700 pequeñas embarcaciones se unieron al esfuerzo. Voluntariamente, personas civiles se involucraron en esta guerra. Y el número de personas evacuadas comenzó a aumentar. La densa neblina duró 8 días. Y en ese tiempo la Marina Británica, con la ayuda de esos 700 pequeños barcos, no solamente salvaron a 45,000 vidas planeadas, sino que pudieron salvar a un total de 338,226 soldados. Ese evento histórico se conoce como el milagro de Dunkerque. Mis hermanos, como seguidores de Jesús nos estamos enfrentando a una situación similar. Muchas personas están en grave peligro de vivir su vida y dejar esta vida completamente lejos del Señor. Y yo creo que la operación Dínamo de Dios está en marcha. La pregunta es, ¿sentimos tú y yo la urgente necesidad de actuar? ¿Estamos dispuestos a trabajar arduamente para movilizarnos y alcanzar a los perdidos de nuestra ciudad y del mundo? ¿Sabes que a medida que la población latina continúa creciendo en nuestra ciudad y en el condado norte, tenemos una gran oportunidad, tú y yo, de alcanzarlos? Both in Spanish or in English, en español o en inglés. Tú y yo. Desde que yo llegué aquí, 50% de la población es latina. ¿Cuál? Yo veo cada 3 días gente nueva que dice llegué ayer. Ya somos un montón. Pero no todos conocemos a Jesús. ¿Nos vamos a unir tú y yo o no? El próximo enero vamos a cumplir 10 años del ministerio en español. En ese año buscamos movilizarnos. En ese año buscamos avanzar. En ese año vamos a empezar a proyectarnos para que en 10 años, del 2025 al 2035, seamos por lo menos 1,000 personas en Emmanuel Faith en español.
Pero yo estoy tomando ese número como solamente vamos a poder salvar 45,000 en la operación Dínamo, y el Señor les dio muchísimas veces más. Lo que no quiero que ignoremos es el potencial que nosotros tenemos. Podemos hacer algo, pero Dios puede hacer mucho más de lo que podamos imaginarnos o soñar por el poder que opera en nosotros. El dínamo de Dios operando, cambiando, transformando no solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas a nuestro alrededor.